Se nos pide que encontremos los siguientes dos términos que significan un sub 6, y un sub 7 en un sub n donde n es mayor o igual a 0 comenzando con 3, 5, 11, 21, 43, 85 y así sucesivamente, así que sabemos que el primer término es un sub 0 seguido de un sub 1 a sub 2 a sub 3 a sub 4 a sub 5 y se nos pide que encontremos un sub 6 y un sub 7. Empecemos por ver cómo aumentan los términos. Note 3 más 2 es igual a 5. 5 más 6 es igual a 11. 11 más 10 es igual a 21. 21 más 22 es igual a 43. 43 más 42 es igual a 85. Así que al principio el patrón no parece muy claro, pero fíjate cómo determinar un sub 2, que es 11, tenemos que sumar 6 a 5, y 6 es igual a 2 veces 3. Para obtener 21 tenemos que sumar 10 a 11, y 10 es igual a 2 por 5. Del mismo modo, para obtener 43 tenemos que sumar 22 a 21 y 22 es 2 por 11, lo que significa que para obtener un sub 6 tendremos que sumar 2 veces 43 a 85 o podemos decir que un sub 6 es igual a 85. Más 2 veces 43. Nuevamente tomamos el término anterior y luego sumamos 2 veces el término anterior a ese término. 85 más 2 por 43 es igual a 85 más 86. Que es igual a 171, sigamos adelante y anotemos que un sub 6 es igual a 171, lo que significa que un sub 7 es igual a 171 más 2 veces 85. Que es 171 más 170, lo que equivale a 341. Y ahora se nos pide que demos la definición recursiva de la secuencia, así que si queremos encontrar algún término sub n, tomamos el término anterior, que es un sub n-1, y luego sumar 2 veces el término antes de un sub n-1, que es 2 veces un sub n-2. Y vamos a asegurarnos de que esto funciona, digamos que queremos encontrar un sub 5 usando la relación de recurrencia un sub 5 es igual a un sub 4. Más 2 veces un sub 3 un sub 4 es igual a 43. Más 2 veces un sub 3 que es 21. Lo que nos da 43. Más 42. Que es 85, por lo que nuestra relación de recurrencia es correcta. La definición recursiva también requiere las condiciones iniciales, que en este caso son iguales a 0. 3 y un sub 1 es igual a 5. Y ahora, para la siguiente pregunta, queremos usar la técnica de la raíz característica para encontrar una fórmula cerrada para la secuencia. Así que para usar la técnica de raíz característica, el primer paso es escribir la relación de recurrencia. En la forma de un sub n más alfa por un sub n-1 más beta por un sub n-2 igual a 0, lo que significa que establecemos el lado derecho de la ecuación igual a 0. Lo que nos da un sub n. Menos un sub n-1 menos 2 veces un sub n-2 es igual a 0. Desde aquí observe que alfa es igual a menos 1 y beta es igual a menos 2, lo que indica que la ecuación característica es x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Ahora tenemos que resolver esta ecuación y es factorizable. Los factores de x al cuadrado son x y x, los factores de menos 2 que se suman a menos 1 son menos 2 y 1 positivo y, por lo tanto, las soluciones son x igual a 2 o x es menos 1. Porque la ecuación característica tiene dos soluciones distintas. La solución a la relación de recurrencia está en la forma de a sub n igual a por r sub 1 a la potencia de n más b por r sub 2 a la potencia de n que en nuestro caso nos da una sub n es igual a. Veces vamos a dejar que r sub 1 igual a 2, y r sub 2 igual a menos 1, dándonos un multiplicado por 2 a la potencia de n. Más b veces menos 1 a la potencia de n, y luego a partir de aquí necesitamos determinar los valores de a y b usando las condiciones iniciales a sub 0 igual a 3, y a sub 1 es igual a 5 para un bajo 0 n es igual a 0, lo que nos da un por 2 a la potencia de 0 más b veces menos 1 a la potencia de 0 es igual a 3. Simplificando tenemos la ecuación a más b es igual a 3.
Recuerda que cualquier valor distinto de 0 para la potencia 0 es 1, y ahora usando un sub 1 igual a 5 tenemos un sub 1 igual a 2 a la potencia de 1 más b veces menos 1 a la potencia de 1. Es igual a 5. Bueno, esto nos da la ecuación 2a menos b es igual a 5. Se supone que es un 3 aquí. Y ahora necesitamos resolver este sistema de ecuaciones para determinar los valores de a y b. Notemos que podemos usar el método de eliminación simplemente sumando las ecuaciones porque los términos b son opuestos, así que sumar estas dos ecuaciones juntas a más 2a es 3a. Y b menos b es 0, lo que nos da 3a es igual a 3 más 5, que es 8. Resolviendo para a tenemos a es igual a 8 tercios. Ahora necesitamos determinar el valor de b. Sigamos adelante y usemos esta primera ecuación. Si a es igual a 8,3 tenemos la ecuación 8,3 más b es igual a 3 y, por lo tanto, b es igual a 3 menos 8 tercios, bien 3 es igual a 9 tercios, 9 tercios menos 8 tercios es 1 tercio. Tenemos b es igual a 1 tercio. Y ahora que sabemos que a es igual a 8 tercios y b es igual a 1 tercio, ahora sustituimos 8,3 por a y 1,3 por b, lo que nos da la fórmula cerrada. A sub n es igual a 8 tercios multiplicado por 2 a la potencia de n, más 1,3 veces menos 1 a la potencia de n, que es la solución a la relación de recurrencia. Espero que te haya resultado útil.